Bien, Dios les bendiga. La clase ya se está grabando. Voy a compartir pantalla para ir a la presentación de esta noche. ¿Sí miran la pantalla? Sí, Sí, Muy bien. Voy a hacer todos esos- Lo que pasa es de que estoy batallando con mi computadora y tuve que hacer la presentación desde, desde el teléfono y luego ya me la mandé por correo electrónico y bueno, tuve ahí algunos problemas, pero aquí está ya tienen las diapositivas, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, vamos a iniciar. Vamos a iniciar con Hechos capítulo 7, el 8, el 9 y un poquito del 10. Les voy a quitar el audio para que no se metan un poquito de los ruidos. Y ya si les pregunto algo, pues lo habilitamos. ¿Sale? Muy bien. Vamos a darle trámite. Ay, muy bien. En el capítulo número 7, desde el capítulo 6, perdón, vemos la elección de los diáconos. Son distintos a los apóstoles. A los apóstoles los elige directamente Jesús y ese es uno de los requisitos para ser apóstol. Por eso en la actualidad no se puede ser un apóstol. Yo sé que a lo mejor ustedes han escuchado por ahí este, algunos, algunos, pues no muy bien de su cabeza, ¿verdad? Que dicen que son apóstoles. Entonces, no se puede. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede? Porque uno de los requisitos para ser apóstol era que Jesús te llamara. Por eso, con el joven rico se cree que pudo haber sido uno de los apóstoles, porque Jesús le dice, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Esa frase, sígueme, era la característica frase que Jesús usaba con sus discípulos para convertirlos en los 12 que eligió. En este caso, no es igual que la elección de los discípulos. ¿Por qué? Porque en este caso hay una necesidad muy, muy latente de los mismos apóstoles. La iglesia empieza a crecer tanto que hay necesidades que los apóstoles dicen, no, es que nosotros no debiéramos de involucrarnos en asuntos administrativos. Aquí es algo interesante, ¿por qué? Porque aunque los apóstoles son los, los que dirigen espiritualmente a la iglesia, en este caso ellos dicen, necesitamos elegir a personas que sean idóneas para administrar la riqueza, las ofrendas, a las viudas, a los desamparados, y se crea una especie de ministerio que en la iglesia lo conoceríamos como de benevolencia, pero no solamente es de esto, de benevolencia, sino también deben de tener ciertas características los que van a ser elegidos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, es decir, les daban alimento cada día. Entonces los 12 apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos.
Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Eso es importante porque quiere decir que muchos de los sacerdotes judíos se convertían a Cristo y empezaban a ser cristianos. Y por aquí tenemos alguna imagen de los 7. Hay ciertas especulaciones de por qué son 7, ¿verdad? ¿Por qué no fueron 10? ¿Por qué no fueron 5? ¿Por qué no fueron 8? Hay quienes dicen que los números en la Biblia en determinado momento tienen significado. Por ejemplo, los 40 días, ¿no? 40 días y 40 noches de Noé en el arca. 40 días de Jesús en el desierto. 40 años del pueblo de Israel en el desierto. Entonces el 40 tiene algo significativo. De esta manera también el número 7. Son 7 los diáconos: Nicanor, Prócoro, Timón, Felipe, Parmenas, Esteban y Nicolás. Entonces, estos son los 7 diáconos que se eligen, tienen que ser llenos del Espíritu Santo, tienen que tener ciertas características y aparte ellos van a ser usados para la administración de la iglesia. Después de esto, de esta lección, viene el arresto de Esteban. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamado de los libertos y de los de Cirene de Alejandría, de Cilicia de Asia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Y sigue diciendo, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Todo esto es interesante porque es sobrenatural, ¿no? Primero que Dios usa a Esteban en prodigios, en señales, cuando predicaba. Luego le ven el rostro como de un ángel, es decir, hay algo muy especial en Esteban, pero de todas maneras lo enjuician. Por aquí encontré un video de Esteban. Yo les pido que me tengan paciencia porque como los direcciono directamente a YouTube, si sale algún anuncio o algo, no soy yo, es YouTube y sus anuncios. Aquí están los capítulos y los versículos, ¿verdad? De lo que estamos hablando. Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Porque le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos dio. ¿Es esto así? Varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de gloria se apareció al padre Abraham y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trajo a esta tierra en la cual habitáis, y no le dio herencia en ella. No, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a él y a su descendencia después de él, aunque aún no tenía hijo. Y le habló Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los someterían a la servidumbre por 400 años.
Pero como se acercaba el tiempo de la promesa, la cual Dios había jurado a Abraham, el pueblo se multiplicó en Egipto. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y hechos. Y cuando hubo cumplido 40 años, tuvo el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Este es el Moisés que dijo a los hijos de Israel: Profeta como yo os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos. A él oiréis. Este es quien se congregó en el desierto con el ángel que le habló en el monte Sinaí, y con nuestros padres, recibiendo palabras de vida para darnos. Y ellos no obedecieron, sino que lo desecharon y volvieron su corazón a Egipto, diciendo a Aarón: Haznos dioses a quienes seguir. Porque a este Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le habrá acontecido. E hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y se regocijaron en las obras de sus manos. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, igual que vuestros padres. ¿A cuál de los profetas no persiguieron ellos? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien entregasteis y asesinasteis, vosotros, que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y no la guardasteis. He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Muy bien. Pues eso fue lo que pasó en el capítulo 6 y 7. La muerte de Esteban es algo impresionante porque es el primero en morir como un mártir. ¿Qué es un mártir? Alguien que muere por su fe. De hecho, nosotros debiéramos estar dispuestos a que si en algún momento debemos de morir por nuestra fe, pues así tendría que ser. Damos gracias a Dios porque en nuestro país pues no está tan fuerte esto, ¿verdad? En ciertas zonas sí hay mucha resistencia, pero no tanto para que nos apedreen o para que nos lleven a juicio. Esteban es el primer mártir de la iglesia, es el primero en morir por causa de Jesús. Si ustedes se dieron cuenta en la narración, le inventan cosas, le inventan mentiras. No era cierto lo que habían dicho y Esteban acepta la condena, lo matan, lo apedrean, porque era la forma en la que los judíos juzgaban o emitían un juicio público, ¿verdad? Apedrear. Por eso la mujer
encontraran adulterio le iban a apedrear, pero Jesús la defiende. En este caso a Esteban, pues, lo matan. Y miren lo que dice, sigue diciendo el libro de los Hechos. Y Saulo consentía en su muerte, es decir, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel, es decir, Pablo, en este caso Saulo de Tarso, es el que persigue a los cristianos, de tal manera que él tenía cartas, él tenía la facultad de poder perseguir a la iglesia. La facultad por parte de los judíos, pero los que fueron esparcidos por causa de la persecución, perdón, iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Ojo, Esteban hacía señales y prodigios de parte de Dios, también Felipe hacía señales, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad, es decir, un brujo, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios, y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, es decir, estaba maravillado. Y por acá tenemos un video pues muy interesante de Simón el Mago. ¿Sí ven la pantalla de YouTube? Sí, Muy bien. Están aquí para ver los grandes poderes de un solo hombre. El poder de asombrar, el poder de curar todas las enfermedades, el poder de Dios mismo. Simón, el hechicero. Tengo el poder de Dios. Puedo curar a tu madre. Sus demonios son muy fuertes. La tienen muy lejos de mi alcance. Llévenla otra vez a mi tienda. Esperen. Déjenme intentarlo.
No, 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 déjenlo pasar. Que puede lograr lo que yo no. ¿Eh? ¿Eh? Si fallas, te matarán. En nombre de Jesús, Hijo de Dios, te libero de tu prisión. Hay un poder verdadero, el poder de Jesús. Te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te arrepientes de tus pecados. Me arrepiento. Te bautizo en el nombre del Padre, de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Gracias. ¿Sientes alguna diferencia? Dame tu cuchillo. Tranquilo, estoy bautizado. Me han bautizado, te curaré. ¿Por qué? ¿Por qué no tengo los mismos poderes que Felipe? Será mejor que me cure la mano. Pedro, esto es todo lo que tengo. Quiero que lo uses para predicar la palabra de Jesús. Lo único que quiero a cambio es solo un poco de poder del Espíritu Santo, como amigo, como compañero de la fe de Jesús. Sí. ¿Crees que puedes comprar a Dios? ¿Crees que esto, Pedro, marcha? Oye, discúlpate por lo que dijiste. Arrepiéntete. Si valoras tu vida, arrepiéntete ahora.
Con una poderosa succión de 9.000 Muy bien. puede manejar. Por ahí se nos están escapando los, los comerciales. Pero eso es lo que sucedió con Simón el Mago. Él trató de comprar el don del Espíritu Santo. Entonces vino juicio. Hay ciertos juicios como lo que veíamos de Ananías y Zafira. En el caso de Simón el Mago también, ¿verdad? Porque él vio los milagros, los prodigios y él quería tener esto, pero nunca entendió que era el poder de Dios a través del cristiano y que todos nosotros podemos tenerlo. Felipe, el evangelista, como se le conoce, que es también uno de los que se menciona ahorita, porque hay un Felipe apóstol, pero este es el evangelista, viaja para Samaria, suceden todos estos milagros, estas señales, y tiene este encuentro con el etíope, que también es muy, muy significativo y muy famoso este acontecimiento. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, y hago una pausa, que es un eunuco. Un eunuco en el tiempo bíblico, sobre todo el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo, porque lo vemos aquí, es un tesorero, es un administrador del rey, es alguien muy cercano a los reyes, a la familia real, a los reyes, a las reinas, porque en este caso este es un eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, es decir, la reina se llamaba Candace, pero el eunuco, como era muy cercano a la familia real, generalmente los castraban. ¿Por qué? Porque no querían que el eunuco tuviera que ver con alguien de la familia real y hubiera descendencia, para no haber fallas, era parte de las características de los eunucos. Entonces, eran personas completamente dedicadas a los reyes, eran muy cercanas y toda su vida se dedicaban a eso. En este caso, el eunuco etíope, porque pudiéramos pensar que es un sobrenombre o que es un nombre, pero no, es un eunuco que es de Etiopía, del país de Etiopía, eh, funcionario de Candace, reina de los etíopes. Entonces, este es el etíope que baja, no tiene familia, él es solo y trae los tesoros de la reina. ¿Por qué? Porque él es el tesorero. El pasaje decía, como oveja fue muerta, como oveja a la muerte fue llevado, perdón, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por aquí encontramos, muchachos, una referencia bíblica, una base bíblica para bautizarnos en agua de inmediato. No hay ningún problema si nos bautizamos en agua de inmediato.
Pero ¿qué hacemos en las congregaciones? Generalmente lo que queremos es que realmente haya un fruto de salvación en la persona, un fruto de arrepentimiento, porque por ejemplo por ahí en la iglesia hay varios jóvenes, varias muchachas, varios hermanos que quieren bautizarse, pero no todos son candidatos. ¿Por qué? Porque el que es salvo da frutos de arrepentimiento. Entonces, generalmente por eso nosotros, ¿verdad? Prolongamos y decimos, bueno, vamos a observarte un tiempo, si realmente das frutos de arrepentimiento, te bautizamos. Pero tampoco sería incorrecto bautizar a la persona de inmediato. Ahora, este es un caso único. No van a encontrar en el Nuevo Testamento otro caso como el del etíope, que dijo, aquí hay un charco, ¿verdad? Aquí hay agua, ¿por qué no me bautizan? Es la única que, eso también es importante. ¿Por qué? Porque habrá gente que nos diga, no, pues es que el eunuco etíope sí. Pero si vieron ahorita, en el caso de Simón el Mago, primero vio a Felipe predicar, primero vio que hubo señales, milagros, y se puede entender que después de días o después de tiempo, vino, ¿verdad?, a Felipe para bautizarlo. Entonces, en este caso, el etíope muy probablemente pensaba, bueno, me encontré con Felipe porque el Señor lo mandó, pero probablemente ya no me vuelvo a encontrar con él, o ya no me vuelvo a encontrar con alguien que me bautice. Eso también sería una posibilidad. Entonces, por eso el eunuco le pide ser bautizado. El ángel del Señor le dijo a Felipe: Ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto, aquel que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje. Y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar. Y en el viaje de regreso a su país, iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro, y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: ¿Entiende lo que lee? Felipe le preguntó. ¿Y cómo puedo? Contestó. Si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió la boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco: ¡Mire! ¡Aquí hay agua! ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro, y ambos bajaron al agua, y Felipe lo bautizó. Con este agua serás bendecido. Prepárate para recibir al Señor. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. ¿Qué notaron de diferente en este bautismo de el etíope con el bautismo, los otros bautismos que vimos en los videos? ¿Sí se fijaron o no?
¿Cuál fue la diferencia entre este bautismo y el de Simón el Mago, el de los otros que hizo Felipe? Que no lo sumergió, ¿verdad? Entonces, aquí el video es el que está mal, ¿verdad? No es la Biblia, el video es el que está mal. ¿Por qué? Porque hay ciertas líneas, ¿verdad? Evangélicas o cristianas que creen en el bautismo así, como que con una jarrita, ¿verdad? Como si fuera a bañarse, pero la Biblia no enseña eso. Porque si se fijan en lo que dijo es cuando subieron del agua, es decir, cuando lo bautizó, cuando lo sumergió y lo bautizó, en cuanto subieron, el Espíritu Santo tomó a Felipe y se lo llevó. Entonces, es interesante, ¿por qué? Porque debemos de aprender que el bautismo significa sumersión. Bautizarte es sumergirte en el agua. En el capítulo 6 de Romanos, Pablo enseña, el bautismo es un simbolismo de la muerte de Cristo. Eres bautizado, te meten en el agua, mueres a tus pecados simbólicamente y sales como si hubieras resucitado, como el Señor lo hizo, ¿verdad? La muerte y resurrección. Entonces, es un simbolismo el sacramento del bautismo en agua, cuando una persona entra en el agua, muere a sus pecados y sale a una nueva vida. Entonces, todo esto es importante, ¿por qué? Porque en algún momento de la vida, quizás ustedes van a tener que enseñar esto. Y yo no voy a estar, amiguitos, para que me pregunten. Entonces, tienen que aprender bien esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora que me toca dar las clases a mí, pues ya ni modo que le hable a mi pastor, ¿verdad? Oiga, pastor, ¿cómo era? Ya no puedo, ya tengo que hacerlo yo. Entonces, por eso te estoy tratando de los detalles, enseñarles. ¿Por qué? Porque algún día ustedes van a tener que enseñar todo esto. Ahora, después de todos estos acontecimientos, viene la conversión de Saulo de Tarso. Encontré varios videos, por eso los puse, porque también nos ayuda un poquito a ampliar nuestra mente, nuestro entendimiento de lo que sucedió y porque vamos a ver detalles que generalmente no vemos, ¿verdad? Entonces, Saulo estuvo en la muerte de Esteban, eso es clave. Y se llama Saulo porque los judíos tenían dos nombres, uno para los judíos y otro para los gentiles, los que no eran judíos. Entonces parece ser que se llama Saulo Pablo, ¿verdad? Entonces no es como que, se cambió el nombre de Saulo a Pablo, no. Simplemente antes era Saulo el que perseguía a la iglesia, se convierte a Cristo y ahora es Pablo, y ahora dice, no, ya soy Pablo, ya soy nada más Pablo. Entonces, esa es la explicación, ¿verdad? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Ananías. Te escucho.
Heme aquí, Señor. Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saúl de Tarso, quien está orando. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre y de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ve, porque instrumento escogido me es él para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hermano Saulo, recobra la vista. Muy bien. Varias cosas respecto a la conversión de Saulo, ¿verdad? Primero va camino a Damasco. Su intención es el conseguir más cartas para seguir persiguiendo a los cristianos, de tal manera que pueda tener todavía más autoridad en el ámbito en el que Saulo, pues, ¿verdad? Se mueve. Él tenía la autoridad jurídica de parte de los judíos porque en el tiempo de Jesús, de los apóstoles, los sumos sacerdotes, los que estaban en el templo, eran los que gobernaban, estaban bajo el yugo romano. Pero en las leyes judías, los sacerdotes, los levitas, etcétera, eran los que tenían el mando de sus costumbres, de los que, por ejemplo, cuando apedrearon a Esteban, por eso ellos lo condenaron sin necesidad de ir a los romanos, porque ellos tenían sus propias leyes. Entonces, Saulo de Tarso lo que hace es conseguir cartas, es decir, como órdenes de cateo, ¿verdad? De poder entrar a las casas. Se dice que arrastraban a las mujeres de los cabellos, a los hombres los golpeaban, era algo terrible. Va camino a Damasco con esta intención, pero se topa o se encuentra con Jesús. Jesús en el camino le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo contesta de una manera muy interesante, Señor, ¿quién eres? Desde ese momento podemos notar que Saulo
reconoce la grandeza de Jesús, reconoce a Jesús como Señor, al decirle, Señor, ¿quién eres? Porque nadie puede llamar a Jesús Señor a menos que Dios haya transformado su vida, su corazón, de tal manera que Saulo ya tiene un encuentro especial con Cristo desde ese momento. ¿Por qué? Porque lo llama, no le dice quién eres, de una manera indiferente, de una manera expectativa, ¿no? De quién eres, sino, ¿quién eres, Señor? Reconoce el poder de Jesús desde el primer momento y Jesús responde porque tiene una conversación. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, este es el momento clave para entender, porque Pablo en las dos cartas a los Corintios, en la primera carta y en la segunda carta, se cree que fueron 4 cartas las que se mandaron a los Corintios, pero solamente se pudieron rescatar las 2 que tenemos. En las cartas a los Corintios, Pablo defiende su apostolado y él dice que camino a Damasco el Señor mismo lo llamó, es decir, él está argumentando lo que les decía hace un momento, no puede haber apóstoles en este tiempo en el sentido de los 12, ¿verdad? De los 12 apóstoles. Podemos entender apóstol desde el significado que significa enviado para todos aquellos que son misioneros. Entonces, ¿hay todavía apóstoles? En ese sentido sí, porque todavía tenemos misioneros que van y son enviados. Pero en el sentido de los 12 apóstoles de Jesús, ya no. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos más fuertes era haber andado con el Señor Jesús y haberlo visto resucitar. Entonces, en el caso que lo veíamos en la clase pasada, en el caso de Matías, que echan suertes sobre para quién iba a ser el sucesor de Judas y cae sobre Matías. En el caso de él no hay una aparición de Jesús, no hay un encuentro como el que tiene Saulo. Entonces Saulo lo que dice es, yo camino a Damasco, me encontré con el Señor Jesús y él me transformó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tuve un encuentro con él y me llamó en ese momento. Entonces, en la carta a los Corintios dice, el Señor resucitó conforme a las escrituras, se le apareció a las mujeres, a Cefas, que es Pedro, a los demás discípulos, a más de 500 testigos y por último, dice Pablo, me aparece a mí, como a un abortivo. La versión de las Américas dice como a uno nacido fuera de tiempo, que se escucha un poquito más ligero, ¿verdad? Entonces Saulo dice, este es el encuentro que yo tengo con Cristo, él me llama a ser apóstol y yo soy el apóstol a los gentiles. Ahora, el video me gustó porque él va caminando. En ningún momento en la Biblia dice que él se cae de un caballo. Y muchas veces predicamos, ¡ay, Pablo se cae del caballo! No es cierto, la Biblia no dice que se cae de un caballo. Lo más probable era esto, que iba caminando, tal vez iba en un carruaje, o tal vez sí iba en un caballo, pero Lucas, quien es el que escribe, no nos dice a detalle qué pasó, simplemente nos dice que se cayó. Entonces la narración del video me gusta porque van caminando y cae, ¿verdad? Eso por un lado. Se queda en un lugar específico esperando instrucciones de parte de Dios y Dios llama a Ananías, un profeta usado por Dios que ya no se vuelve a mencionar en ninguna parte del Nuevo Testamento. Ese es el momento clave de Ananías, un hombre de Dios definitivamente. ¿Por qué? Porque Dios le da instrucciones y era lo que les decía el domingo en la iglesia. Llama mi atención que ahorita ya no podemos creer en lo sobrenatural, ya no podemos creer que Dios nos dé indicaciones, ve a tal calle, ve a tal lugar y ahí vas a encontrar esto, esto y esto y esto. Eso fue lo que Dios hizo con Ananías. Le dijo, ve a la calle que se llama derecha, ve a tal lugar, vas a encontrar un hombre que se llama Saulo, vas a poner tus manos sobre él, vas a orar por él para que recobre la vista. Y luego Ananías, ¿verdad? Le replica a Dios y le dice, Señor, pues este hombre persigue cristianos. Y aún a donde tú me estás mandando que vaya, tiene poder, o sea, él tiene influencia. Si yo voy, puede matarme. Pero el Señor le dice, ve porque me es instrumento útil, ¿verdad? Para llevar mi palabra a los gentiles, a los reyes, a los de Israel, a los de la casa de Israel. Entonces Pablo, que en este caso se llama Saulo, por lo que les explicaba, Saulo es un nombre judío, Pablo es un nombre romano, llega a la casa Ananías y a mí me llama la atención porque Ananías es un hombre muy valiente. ¿Quién de nosotros, si el Señor le dice, Jorge, fíjate que te acuerdas de aquel que anda matando cristianos y que los anda persiguiendo y que les anda haciendo cosas muy feas? Pues ya se convirtió, Jorge. Fíjate, nada más. Quiero que vayas y ores por él. Sí,
si no tenemos el oído muy afinado, vamos a decir, te reprendo, diablo mentiroso, ¿va? Me quieres llevar a la boca del lobo. Pero Ananías, es lo que llama mi atención de Ananías. Ananías es un hombre de Dios clave, es clave Ananías. ¿Por qué? Porque es el primero, literalmente, que cree en el ministerio de Pablo, que cree en que Jesús lo llamó. ¿Por qué? Porque Jesús mismo le está diciendo, ve, porque me es instrumento, tú eres mi siervo, Ananías, y mis siervos obedecen. Tienes que ir porque al momento de ir, yo voy a tratar con él. Ningún otro cristiano hasta este momento ha tenido contacto con Saulo. Nadie. Saulo está ahí de unos días, no tiene, perdió la vista por el encuentro con Jesús. No ha comido en días, según dice la narración. Está esperando, está quizás reflexionando. No hay otro cristiano, no está Felipe, el evangelista, ¿verdad? Esteban ya está muerto porque lo mataron y Saulo estuvo enfrente de eso. No están los apóstoles, no está Juan, no está Pedro. Ananías es otro siervo de Dios que aparece en la escena como un siervo de Dios obediente, como un profeta poderoso de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le da la instrucción precisa. Ve a la calle que se llama derecha, ahí te vas a encontrar con un hombre que se llama Saulo, le dice el nombre, le dice todo, como si Ananías no supiera quién era Saulo, ¿verdad? Y Ananías obedece y va a donde está Saulo y le dice, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista. Y llama mi atención que cuando Ananías pone sus manos sobre él, porque eso es lo que se entiende en el texto, la imposición de manos, hermanos, es muy importante. Nosotros podemos poner nuestras manos sobre los enfermos y en el nombre de Jesús van a sanar, sobre los endemoniados y en el nombre de Jesús van a ser liberados. Ananías pone sus manos sobre Saulo, recobra la vista, dice Lucas que le caen como escamas. El como en la hermenéutica es una similitud. No está diciendo que tiene escamas en los ojos, está diciendo como escamas, como cuando tú agarras una mojarra, un pescado y lo limpias, ¿verdad? Porque lo vas a echar al sartén. Las escamas que quitas, más o menos esa es la idea que Lucas nos dice, le caen de los ojos, recobra la vista, cuando Ananías pone sus manos, recibe al bautismo en el Espíritu Santo, porque le dice, me ha enviado para que recibas la vista y para que recibas al Espíritu Santo. Y no solamente eso, sanidad, caen escamas de sus ojos, recibe al Espíritu Santo y es confirmado su ministerio. Por eso es importante la imposición de manos cuando nosotros somos llamados al ministerio. La consagración para el ministerio. Entonces, Pablo en las epístolas que le manda a Timoteo, enseña, ¿verdad? No pongas tus manos a la ligera. Es decir, aquellos que vas a orar por ellos para consagrarlos al ministerio, que realmente tengan un llamado. Entonces, Pablo después aplica lo que Ananías hace con él. Entonces, en una oración, Dios hace tres cosas. En una imposición de manos, ¿verdad? Le recobra la vista, le caen como escamas, lo llena del Espíritu Santo y lo confirma o lo consagra para el ministerio. Lo importante aquí es creerle a Dios, no creer en lo que se dice por ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Ananías le creyó a Dios. Es el primero en creer en el ministerio del apóstol Pablo. Y miren quién fue el apóstol Pablo. Ananías ya no se vuelve a mencionar. Pero supongo que Pablo le tuvo un cariño especial a Ananías, porque fue el primero en creer en él, fue el primero en creer en su salvación. Como el más borracho de tu colonia que un día se convierte a Cristo y tú no le crees. Ay, pues eso dice, ¿verdad? Pero quién sabe. Y ándale que sí, Dios lo salvó y Dios te manda y oras por él y lo disipulas, porque a veces no sabemos, hermanos, pero el libro de los Hechos, el Nuevo Testamento nos dice que Pablo tuvo muchos roces con los apóstoles que no lo recibieron tan bien y que Pablo dura 14 años de adiestramiento. ¿Por qué? Porque él dice, yo ahora soy cristiano, pero yo no anduve con Jesús. Tengo que aprender de Jesús. Y se pone a investigar, va al aposento alto, va con los discípulos, va con los que estuvieron alrededor de los milagros, se empieza a capacitar. Pablo no de la noche a la mañana empieza su ministerio a predicar. Pablo tiene un proceso de capacitación de unos 14 años aproximadamente. Ahora, el video que veíamos también me gusta porque
sí lo más probable es que Ananías lo haya bautizado. No dice Lucas que Ananías lo bautizó, pero lo más probable es que Ananías lo haya bautizado en agua, después de que recibió el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando ora por él, recibe sanidad, recibe llamado al ministerio, consagración, pero también recibe la llenura del Espíritu Santo. Desde ese momento, Saulo, convertido a Pablo, ¿verdad? Recibe el bautismo en el Espíritu Santo y después de eso, muy probablemente fue bautizado. Entonces, no hay un orden en esto. Tú puedes ser bautizado en el Espíritu Santo primero antes de ser bautizado en agua, o viceversa, ¿verdad? O hay gente que la bautizan en agua y siente la unción de Dios y al levantarlos empieza a hablar en otras lenguas. Entonces, qué importante es esas personas claves que Dios pone en nuestra vida, que creen en nuestro ministerio. Yo soy muy claro en mi forma de ser, en mi forma de hablar. Yo le decía eso ahora que estuvimos en Vallarta, platicaba con un amigo que son alumnos del Instituto Bíblico en Vallarta. Él es doctor, otra hermana es abogada, el otro es contador, en fin, ¿no? Se han capacitado. Pero no solamente eso, yo veo un ministerio en ellos. Y Dios está usando a este muchacho que es doctor en una comunidad cerca de Vallarta, ya le regalaron varios terrenos para construir templos. Entonces Dios está cumpliendo su llamado. Entonces yo cuando iba a darles clases, pues yo me sentía muy contento porque digo, bueno, estoy aportando algo, ¿verdad? Con ellos. En el caso de ustedes es igual. Por ahí hubo una generación, que no quiero decir, ¿verdad? Ahí en la extensión de nosotros, y yo no les veía a nadie en ministerio. Y eran varios los que iban a la iglesia, a los cursos, al instituto, y eso me frustraba porque decía, es que les estoy enseñando y no sé para dónde van. Pero ustedes sí tienen un llamado, a lo mejor no saben a qué. No importa que no sepan a qué. Cuando yo entré a la escuela bíblica, según yo quería ser evangelista, yo decía, no, es que Dios me va a usar en la predicación. No, Dios me llamó a ser misionero y en ese proceso aquí estamos todavía, ¿verdad? En ese proceso he sido maestro, ya tengo más de 10 años dando clases, he sido predicador, ahora estoy como pastor, me ha tocado coordinar ciertas cosas y todavía estoy en el proceso. Cada uno de nosotros tenemos un proceso. En su caso, si yo me tomo el tiempo, al menos hablo por mí, ¿verdad? Los demás maestros es muy su asunto, pero al menos a lo que a mí respecta, para mí vale la pena dedicarles tiempo a ustedes porque Dios los llamó, porque Dios tiene algo con ustedes. Yo me siento en este caso como Ananías, ¿verdad? Dios me está mandando con ustedes y yo estoy cumpliendo lo que el Señor me está diciendo que haga. Ahora, se supone que Ananías es un hombre de Dios ya maduro en la fe, es alguien espiritual. En este caso yo puedo decir, bueno, yo ya sé distinguir cuando una persona tiene llamado y cuando una persona no tiene llamado. Porque aunque tengan llamado y no sepan para dónde van, pero sí hay algo que se les nota. No sé si me explico. Hay algo por ahí. No están de okis aquí. No es como, es que quiero aprender. No, no es cierto. Es que Dios te inquieta a aprender. Es que tú dices, sabes que me tengo que capacitar. ¿Por qué? Porque lo que viene, pues tengo que estar listo para lo que el Señor tiene para mí. Pues era lo que les decía ahorita, aprendan todo lo que puedan, como una esponja, agarren todo, porque un día ya no vamos a estar los maestros, ya no va a estar su pastor para ayudarle. Oye, hermano, aquí qué pasó, vea, y explíqueme. En algún momento ustedes van a tener que responder preguntas y nosotros ya no vamos a estar. Yo estoy haciendo mi chamba y la estoy haciendo de la mejor manera, ¿verdad? Lo quiero hacer para que aprendan lo más que puedan. Y el día en que a ustedes les toca capacitar a otros, porque a mí me capacitó alguien. Yo me convertí, yo no faltaba a la escuela dominical, eso es clave. Iba a los cursos que el pastor ofrecía, entré a la escuela bíblica, empecé a estudiar y todo, me empecé a capacitar. Tuve muchos maestros que después yo seguí estudiando y tenía yo más grado académico que ellos teóricamente, después fueron mis alumnos, muchos de mis maestros. Y eso es algo como bien especial, ¿verdad? Pero bueno, así pasó. Y me seguí capacitando y así estoy. Entonces, alguien invirtió tiempo en mí y alguien creyó que yo tenía un llamado de parte de Dios y dijo, bueno, pues vale la pena instruir a Oscar, ¿verdad? En este caso es igual. Es lo que Ananías nos está enseñando. Nos está enseñando que si Dios nos lleva a un lugar, hay que ir a ese lugar, hay que hablar lo que Dios dice. Y en este caso, no sé qué tan consciente estaba Ananías del impulso, del alcance, del impacto que iba a tener Pablo en este mundo. Pablo es el teólogo de los teólogos por excelencia. Juan el apóstol es un teólogo excelente. Pedro también hace teología. Lucas también hace teología.
Pero Pablo le da forma a nuestra teología cristiana, él saca de muchas dudas. Entonces, Pablo es uno de los grandes. Entonces, en este caso, el profeta Ananías, ¿verdad? Visita a Saulo, que se convierte en Pablo, o que más bien ya es Saulo Pablo, muy probablemente. Saulo es su nombre judío, Pablo es su nombre romano, pero se queda finalmente como Pablo de Tarso. Vamos a ver nuevamente el video. Esto es como una continuación, o tiene que ver con lo que ahorita veíamos como en resumen. Pongan atención. Otra vez, porque Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? a ver, una pausa, hermanos. ¿Sí ven todos el video? ¿Sí están viendo todos el video? ¿O puro audio? Sí, lo estoy viendo. Ah, ok, nada más la hermana Tabita no ve el... No lo escuchaba, No lo escuchaba. pero ya ahorita se empezó a escuchar. Ok, ok. Ahorita se pausar. Muy bien, seguimos. Sí. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Ananías. Te escucho. Heme aquí, Señor. Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saúl de Tarso, quien está orando. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre y de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ve, porque instrumento escogido me es él para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hermano Saulo, recobra la vista.
Muy bien. Hay una frase interesante, ¿verdad? Que dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es darte coces contra el aguijón. Esta frase o estas palabras en ocasiones no las entendemos o no sabemos a qué se refiere. Y ahorita que las escuchaba dije, se los voy a explicar. Desde hace ratito las voy a explicar y se me pasó. Lo que se refiere aquí es cuando, por ejemplo, un animal de carga, ya sea un caballo, un burro, un buey, una yegua, lo que sea, va con la carreta, a veces reparan o avientan patadas hacia atrás porque están renegando. El dar coces es dar patadas, pero el aguijón se creía que en el tiempo de los tiempos de Jesús, de los carruajes y todo esto, estaban los animales de carga con las varas que van hacia ellos para que dirijan la carroza o el carruaje, pero detrás de ellos había coces. Los coces son como picos, como los aguijones de las abejas, de las avispas. Esa es la idea. Entonces, esos picos, cuando el animal de carga reparaba o daba coces, es decir, daba patadas, lo único que hacía era lastimarse con esos picos. Entonces el animal aprendía que ya no podía dar coces o ya no podía dar patadas hacia atrás, porque cada que lo hiciera se iba a lastimar. Eso es lo que el Señor Jesús le dice a Pablo. Dura cosa es darte coces contra el aguijón. Es decir, Pablo, le estás pegando al pico que te va a lastimar, le estás pegando a algo que te va a herir y que te va a herir fuerte. Entonces a eso se refiere el Señor. Y Pablo, ¿verdad? O Saulo de Tarso, obedece a lo que el Señor le dice, entra a la ciudad y ya llega Ananías y pone sus manos sobre él, recobra la vista y es lleno del Espíritu Santo. Generalmente en estos videos no lo hacen, pero lo ideal sería que se viera hablar a Pablo en lenguas, porque fue lo que pasó. Pero bueno, nos ilustra un poco, ¿verdad? Saulo predicaba enseguida a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos preso ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Saulo escapa de los judíos. Pasaron muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas, llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Es decir, Pablo se escapa, ¿verdad? Aquí todavía Lucas lo menciona como Saulo, todavía no lo menciona como Pablo. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea
y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Después llega una curación por parte de Dios a través de Pedro. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, perdón, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Dorcas es resucitada. También había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, como aquí como la hermana, ¿verdad? Que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. O sea, no solamente estaba enferma, sino que murió. Después de lavada, le pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando ella estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, le levantó. Entonces, llamando a sus santos y a las viudas, la presentó viva. Y esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, el curtidor. Y bueno, ya después encontramos a a Pedro, sí, Simón Pedro, en casa de Cornelio, ¿verdad? Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Un centurión es un soldado romano que tiene a su cargo a 100 soldados. Entonces un centurión es un jefe, es un capitán, es alguien de mucha confianza. Se cree que eran más de confianza que el mismo César, porque Nerón y muchos estaban bien locos, pero los centuriones eran como muy, muy, muy respetados. Entonces por ahí encontré un video muy, muy simpático, porque le meten una canción de Marino, ¿verdad? Para como que amenizar el video. Pero bueno, ya estamos cerrando en esta noche. Esto es lo último que vamos a ver hoy. Esta clase se está grabando para la hermana Tabita que no había estado, ¿verdad? Se está grabando la clase. Estamos en YouTube en vivo, hermanos, por eso les digo que sorry si por ahí les quieren vender cerveza, cigarros. No soy yo, hermanos, es el YouTube, ¿verdad? Que quiere vendernos cosas. En el capítulo de hoy, Pedro y Cornelio. En Cesarea vive un hombre llamado Cornelio. Él es el capitán del regimiento italiano, un grupo de soldados romanos de esa ciudad. Cornelio ama a Dios y siempre ora y ayuda a los pobres del pueblo judío, aunque eso vaya en contra de las costumbres de su propio pueblo. Una tarde, Cornelio está orando a Dios, cuando de repente tiene una visión. Un ángel se presenta delante de él. El capitán romano no sabe qué hacer, nunca ha experimentado algo como esto. El ángel le dice a Cornelio que Dios está muy contento con todo lo que él hace por los judíos, y además que ha escuchado cada una de sus oraciones. Pero no solo eso, el ángel trae una indicación especial de parte de Dios. Le dice que mande a traer a un hombre llamado Pedro que está en Jope. El ángel le da los detalles de la ubicación de Pedro y luego se va. Cornelio está maravillado y con entusiasmo hace lo que el Señor le ha pedido. Él llama a 2 de sus empleados y a uno de sus soldados de confianza, y con urgencia los envía a Jope a buscar al hombre llamado Pedro. En Jope, el apóstol Pedro está orando en la azotea de la casa de Simón el curtidor. Allí tiene una visión de parte de Dios. Pedro ve que el cielo se abre, un gran manto empieza a descender. En él hay toda clase de animales, incluso de aquellos animales llamados impuros por los judíos. Pedro oye una voz que le dice que mate a los animales y coma de ellos.
Pedro no entiende la orden. Su ley le prohíbe comer este tipo de animales y él siempre ha obedecido la ley de Moisés. ¿Por qué Dios le pide tal cosa? Pero Dios habla nuevamente y le dice a Pedro que si él, que es el Señor de todo, ha dicho que puede comer de estos animales, Pedro no debería decir que son malos. Pedro está confundido. ¿Qué quiere decir esta visión? ¿Qué es lo que Dios está tratando de enseñarle? Más adelante lo entenderá. En eso, el Espíritu Santo habla al corazón de Pedro y le dice que unos hombres han llegado, que vaya con ellos y que no se preocupe, pues él los ha enviado. Pedro y los hombres de Cornelio finalmente se encuentran. Los empleados de Cornelio le cuentan lo que su capitán ha experimentado y le piden a Pedro que vaya con ellos a la casa de Cornelio. Aunque esto está prohibido para los judíos, Pedro accede y a la mañana siguiente parten hacia Cesarea, él y algunos miembros de la iglesia. Al llegar, Cornelio recibe a Pedro con gran respeto y se arrodilla frente a él. Pedro lo detiene, pues ante el único que debe arrodillarse es el Señor. En la casa de Cornelio está toda su familia y un grupo de sus mejores amigos. Todos están emocionados y esperando a que Pedro les enseñe. Es en este momento que Pedro entiende la visión de Dios y les explica que por ley, un judío no puede entrar en la casa de otros pueblos y mucho menos compartir con ellos. Pero Dios le ha mostrado que él no debe rechazar a nadie. Para Dios, todos somos iguales y él ama a todos los que le obedecen y que son buenos, sin importar de qué país o cultura sean. Pedro sigue hablando y les cuenta todo sobre Jesús, sus enseñanzas, su sacrificio, su resurrección y sobre el plan de Dios para dar salvación y vida eterna a quienes creen en Jesús. Todavía estaba hablando Pedro cuando de repente el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban escuchando el mensaje y empezaron a alabar a Dios y a hablar en idiomas desconocidos. Los compañeros de Pedro estaban sorprendidos al ver que el Espíritu Santo había venido también sobre los que no eran judíos. Pedro les dijo que esta es la voluntad de Dios, dirigir la vida de hombres y mujeres de todas las naciones. Después de este gran momento, Pedro bautiza a todos en el nombre de Jesús. Días después, Pedro se dirige a Jerusalén y ahí varios judíos discuten con él por lo que ha pasado en Cesarea. Le reclaman a Pedro haber entrado en la casa de un no judío y hasta comer con ellos. Pero Pedro les cuenta sobre la visión y les explica todo lo que pasó. Él ha entendido que Dios le ha dado a esta gente el mismo regalo que le dio a los judíos, porque creyeron en Jesús, el Mesías y Señor. ¿Por qué ponerse en contra de lo que Dios ha decidido hacer? Cuando oyen esto, la gente deja de discutir y alaban a Dios, pues ha permitido que todos se arrepientan y tengan vida eterna. Muy bien, entonces si se fijan, el libro de los Hechos es un libro de sucesos continuos, ¿verdad? Que van aconteciendo. Pedro está en Jope, lo mandan traer desde allá, y pues bueno, esto pasa en casa de Cornelio, pero eso lo vamos a comentar en nuestra próxima emisión de este programa, ¿verdad? Del libro de los Hechos. Conéctese a la misma hora y en el mismo canal y aquí nos vamos a ver. He tenido un poquito de fallas con mi computadora, pero en estos días les voy a mandar un cuestionario porque sí necesitamos repasar un poquito. Entonces esperen en estos días un cuestionario. No sé si tienen dudas, comentarios. Esa es una nueva modalidad en línea, ¿verdad? Y a mí se me hace bien porque pues estamos grabando la clase. La voy a subir a YouTube y luego ya les paso el enlace. Preguntas, comentarios. Iba a decir que si me pasaba el enlace para poderla ver completa. Sí. Sí, va a estar completa en YouTube. La subo y ya ustedes pueden verla en cualquier momento que ustedes decidan, desde el teléfono, desde donde quiera. Fátima. Ok. Ya se durmió. ¿Qué pasó? Que si todo bien. Sí. Muy bien. Entonces, bueno, Dios les bendiga, hermanas. Nos vemos, ¿verdad? Dios mediante. Me da gusto verlas, aunque sea de manera digital. Estamos en contacto. Dios les bendiga. Claro. Dios les guarde, ¿verdad? Y primeramente el Señor. Nos vemos en la próxima clase.
está bien, gracias, le bendiga. Bendiga, pastor. Bendiciones.